Buenos días, mis amados hermanos y hermanas, familiares y amigos que nos escuchan a través de sus dispositivos en la comodidad de sus respectivos hogares. Es un enorme placer saludarles en este día domingo, Día del Señor. Un día muy especial, por cierto, por ser el primer domingo de Semana Santa, Semana Mayor o Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta semana que iniciamos el día de hoy, como dice el himnólogo, dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor, porque recordamos las grandes angustias que sufriera nuestro Redentor, pero también gozo por momentos de triunfo y de victoria, como la celebración de aquella maravillosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y sobre todo porque también recordamos su gloriosa resurrección, la cual inunda de alegría nuestras vidas, porque si Él vive, nosotros también viviremos. Por lo que una vez más deseo de todo corazón que la paz y la seguridad del amor de Dios reine en vuestros corazones y vidas, entre tanto que cultivamos la comunión con el Señor cada día más. El día de hoy estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Un pasaje bastante conocido para todos los lectores de la Biblia. Les invito a seguir con sus vistas y oídos esta hermosa lectura de Lucas 19, 28 al 44. Y que la letra dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El tema de este día dice: actitudes en la entrada triunfal. Actitudes en la entrada triunfal. Oremos. Padre amante, te damos gracias por tu maravillosa palabra. La recibimos con gozo en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos nuestro tema de hoy con una pregunta. Si nosotros hubiésemos estado allí, ¿cuál habría sido nuestra actitud? Si hubiésemos estado en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
¿cuál habría sido nuestra actitud? Siempre existen actitudes agradables y desagradables. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue la excepción. Hubieron ambas. Sin embargo, el día de hoy veremos las actitudes positivas. Analicemos entonces algunas de estas actitudes que mostraron los discípulos de Jesús en la entrada triunfal y que sin lugar a dudas son actitudes dignas de imitar. La primera actitud fue una actitud de obediencia. Recordemos lo que nos dicen los versículos 30 al 35. Jesús envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. El Señor ordenó a sus discípulos diciéndoles a dónde debían ir, qué es lo que debían hacer y qué deberían de decir. 3 acciones que fueron realizadas de manera puntual. ¿A dónde ir? A la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarían un pollino atado en el cual ningún hombre había montado jamás. ¿Qué hacer? Debían desatarlo y traerlo. ¿Y qué deberían decir? Responderían: porque el Señor lo necesita. La palabra de Dios nos dice que los discípulos obedecieron al Señor. Dice que fueron los que habían sido enviados, hallaron como se les dijo, y cuando desataban el pollino, efectivamente sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Esta es una maravillosa actitud de obediencia. Los discípulos van a donde se les indica, hacen lo que se les pide y dicen lo que se les dijo. En segundo lugar, tenemos también una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Dice que lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Eso nos dice Lucas 19, 35 y 36. El servicio a Dios se manifiesta en 3 formas. Primero, mediante el tiempo que le damos a Él. Segundo, a través de las fuerzas que invertimos para su causa. Y tercero, con la disposición de aquellos bienes con que podemos servir al Señor. Los discípulos le sirvieron con el tiempo, ya que pasaron horas para estar con Él. Utilizaron sus fuerzas para ir caminando y traer el pollino y subir a Jesús encima de Él. Pero además también le acompañaron en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por otro lado, le sirvieron con sus bienes, porque ellos se despojaron de sus mantos para colocarlos sobre el pollino, y le ofrecieron lo que tuvieron a su alcance y a su disposición en su paso en esta gloriosa entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. El Evangelio de San Mateo nos dice
y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Mateo 21, versículo 8. Todas estas cosas fueron una actitud de servicio gozoso, manifestado al Señor mediante estas tres formas: dedicándole tiempo, fuerzas y bienes. ¿De qué manera estarías dispuesto o dispuesta a servir al Señor en este día tan especial? ¿Podrías darle tiempo para pasar momentos de comunión personal y familiar con nuestro Señor? ¿Estaríamos dispuestos a contribuir con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, con nuestras capacidades, en fin, con nuestra vida entera, para laborar en la obra del Señor, en los trabajos de evangelización, proclamación y extensión del reino de Dios entre los hombres, o de mantenimiento y trabajo material en su casa de oración? Creo que todos somos muy conscientes que hay muchísimo trabajo por hacer en la obra del Señor. Se necesita desde personas que quieran ayudar a barrer, a trapear el templo, a sacudir, a acomodar, a arreglar, construir, etc. ¿Con qué clase de bienes, tiempo y esfuerzo estamos dispuestos a contribuir en su obra? ¿Estamos dispuestos para ofrendar, diezmar, aportar para su causa? Creo que son preguntas de reflexión muy importantes en cuanto a nuestra actitud de servicio para con el Señor nuestro Dios y la causa de su obra en este mundo. La tercera actitud mostrada por los discípulos en la entrada triunfal de Jesús es una actitud de alabanza. Lucas 19, 37 y 38 y Mateo capítulo 21, versículo 9 nos habla de ello, de una actitud de alabanza. El Evangelio de Mateo nos dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Lucas 19, 37 y 38 es más discursivo o más extenso en la descripción de este momento al expresar: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De modo que la tercera actitud fue una actitud de alabanza. Alababan a Jesús de una manera colectiva, porque la palabra nos dice: toda la multitud de los discípulos, sin excepción de personas. Fue una alabanza de manera espontánea, alegre, gozosa. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Fue un momento maravilloso y glorioso, de grande regocijo en aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero también fue una manera de reconocimiento, expresando, porque a través de la expresión que ellos hacían, estaban diciendo la causa, la razón de por qué lo hacían. Y la Biblia nos responde: por todas las maravillas
que habían visto, que habían contemplado. Este fue el verdadero gozo y el motivo de su alabanza. Una cuarta y última actitud digna de mencionar es la actitud del testimonio. Versículo 38 de nuestro pasaje y Mateo 21:11. El Evangelio de Lucas dice en el 19:38 de qué manera expresaron su testimonio, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo nos relata: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Testificaron a la multitud acerca de la interrogante sobre quién era Jesús, diciendo que era rey, que era profeta, que era salvador de sus vidas. Y no solo para ellos, sino para la humanidad entera. Testificaron de una manera masiva. Lucas 19:39 al 40 nos dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las frases que dicen reprende a tus discípulos y si estos callaran nos indican que fue una labor de todos los discípulos, la de testificar. No fue de modo particular, sino de manera general. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy todos los cristianos somos los discípulos del Señor. Y Él ha hecho ya una entrada triunfal en nuestras vidas y corazones. Y hoy que recordamos aquel acontecimiento de aquella maravillosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, debemos evaluar si en nuestra vida también son una realidad estas 4 actitudes que los discípulos nos presentan a nosotros. La pregunta reflexiva sería: ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hoy día ante esta entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas? ¿Quiere el Señor ayudarnos a reflexionar de tal manera que podamos asumir una actitud de obediencia, de servicio, de alabanza, pero también una actitud de testimonios? Que digamos a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo cual es sumamente importante para la humanidad entera, para la obra del Señor y para la extensión del reino de Dios entre los hombres. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos guarde ahora y siempre.